Que la verdad que una alegría para mí porque es el primer programa y hace cuenta que me retrotrae 10 años atrás, porque cuando todos los martes y jueves tenía mi programa, bueno, hoy es miércoles y sábado lo voy a hacer, pero me trae una alegría y pienso, ¿no?, en distintos personajes de General Belgrano que pasaron por los micrófonos del canal, que exponían lo suyo. Y bueno, y acá tengo a mi lado a alguien que la conozco, como les decía cuando empecé, de muy chica. Después las cosas del deporte nos llevaron a seguir manteniendo esta amistad. Y bueno, y hoy la tenemos como precandidata a intendente. Mariana Duarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. La voz un poco complicada, pero bueno, nada. Está fresco, un día muy frío y bueno, pero con alegría, ¿no es cierto? Nosotros queremos aquí empezar a charlar con distintos precandidatos hoy, ¿no? Que, bueno, en agosto van a reafirmarse y después van a octubre. Yo decía, empezaste con la política desde muy joven y, bueno, después tuviste un impasse, ¿no? Sí, a ver, un impasse en lo que tiene que ver con lo público. Uno es un espacio de participación que la política, cuando uno lo abraza, no lo deja nunca más. Eso es así. Yo tengo una postura de crianza, digamos, familiar, que hace que la política sea un día a día en mi casa desde chiquita, en mi casa de adolescente y en mi casa de mamá, digamos. La política pasa permanentemente. Entonces, que uno no esté ocupando algún cargo en la función o algo de eso no quiere decir que se haya retirado. El interés siempre es el mismo. Además, mi trabajo tiene que ver con todo el tiempo, con el contacto con las personas y con los vecinos. Entonces uno le va manteniendo el pulso a lo político de una manera cotidiana y embebida. No pasa un día en los lugares que yo atiendo, tanto en lo público como en lo privado, lo urbano, lo rural, donde la gente no entre y me pregunte: ¿y doctora, qué pasa con la política? Yo digo que la política es hermosa, por ahí nosotros somos la que las veamos, ¿no? El ser humano, porque por ahí se toman cosas, se arranca para otro lado, se busca por ahí distintos beneficios propios y eso es por ahí lo que lo saca, ¿no? Estuviste en cargos, contanos un poquito en tu pasaje por la política en los gobiernos que creo que estuviste con Ricardo Huirás y con Germán Cestona. En la época de Ricardo yo me hice cargo en 1996, a poco tiempo de haberme recibido, me hice cargo de la unidad sanitaria de Gorge. Ahí eras paraje rural que pertenece a General Belgrano. Para los que no conocen, los belgranenses que nunca estuvieron, digamos, o no lo conocen físicamente, Gorge es un espacio de 12 manzanas que está al costado de la Ruta 3, entre Monte y Las Flores, y que cuenta con un centro de salud con bastante buenas instalaciones, porque al ser rural y pensado en la ruralidad, hasta tenía un espacio donde dejar a alguien en observación, como una semi-internación. Bueno, ahí, a poco tiempo de haberme recibido y con una experiencia en medicina general, medicina familiar, me instalé con 25 o 26 años en Gorge y con mi familia, y ahí nació con Manu, mi primer hijo, y con el papá de los chicos, y ahí nació Facu, mi segundo hijo, durante los años que estuvimos en Gorge, que fueron 8, y todo el tiempo viviendo en la comunidad. Así que la experiencia de la medicina rural ahí estaba vivida de la manera más cotidiana posible, porque no era que iba a ejercer mi profesión, sino que era un vecino más de la localidad. Y después ahí en el 2004, cuando decidimos volver a General Belgrano a vivir acá, por más o menos 11 años hasta el año pasado, también hice medicina rural en los parajes de Newton y de Chas, con una frecuencia semanal, digamos, o quincenal, depende de cómo fuera, pero sosteniendo la medicina rural como uno de los pilares de la profesión. ¿Estuviste en cargos dentro de la política? Perdón, me había olvidado. Eso fue con Huirás. En el año 1996, Ricardo, por intermedio de Daniel Figlioli, me hacen la propuesta de hacerme cargo del centro de salud y de irnos a vivir ahí. Después, en el año 2007, fue mi primer espacio, digamos, en una lista política. Fui candidata a segunda concejal en la lista de Germán Cestona, intendente, y ahí asumí como concejal. Y después, en el 2009, empecé a caminar
por la función pública como coordinadora de atención primaria, desarrollando un proyecto como fue el de médicos comunitarios que cambió el paradigma de la atención primaria en Belgrano, porque pasamos a tener unas salitas que funcionaban algunas veces, a tener centros de salud activos con profesionales súper valiosos que hicieron punta ahí en el territorio, y estuve haciendo atención primaria, después la dirección de salud del hospital a partir del 2010, y en el 2013 la Secretaría, conformamos la Secretaría de Salud, dando un salto en lo que fue el desarrollo de la salud pública de Belgrano, pasar a ser una secretaría, pero pensando no como una persona que quiere ser secretario, sino pensando en el crecimiento del sistema público de salud de General Belgrano, armando una secretaría, armando jefaturas de servicio, digamos, pensando la salud pública con un escalón más de calidad, y después presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo ves hoy por hoy la salud en General Belgrano? Como todo lo que sucede en este país, las políticas socioeconómicas lo atraviesan de punta a punta. No hay una sola área de la calidad de vida de los argentinos, de los bonaerenses y por ende de los belgranenses, que no haya sido afectada en deterioro con respecto a las políticas neoliberales que se desarrollan y atraviesan nuestro país. No hay ninguna, incluso la salud de General Belgrano. Vos seguramente, bueno, después vamos a charlar con los proyectos, estamos primero recorriendo un poco lo que fue esto de la política, ¿no? Las salitas, la gente, los barrios, eso es lo que te gusta. Mira, cuando mi formación como médico de familia y mi experiencia laboral hacen que uno sienta que el sentarse mano a mano con la comunidad es una manera de construir la salud pública. A diferencia de un concepto antiguo, donde se piensa que la salud es no estar enfermo, desde este lado, muchos de los que pensamos en el sanitarismo, creemos que la salud es una construcción colectiva de los pueblos, tiene que ver con un montón de prácticas que lejos están de la enfermedad y lejos están de los hospitales para estar más al lado de los vecinos, más al lado de la calle y más al lado de lo que le pasa en el día a día. Eso lo pudimos demostrar cuando con el programa de médicos comunitarios teníamos actividades en los barrios donde juntábamos a los chicos a jugar al fútbol y a remontar barriletes o a pintarse la cara para ir a un partido de fútbol de la selección en algún momento, y les dábamos la leche, y teníamos intervenciones que tenían que ver con la salud, con el control de salud y con acompañarlos, pero lejos de la hospitalización. Parece que eso es verdaderamente la salud de las comunidades, lejos del hospital, que no quiere decir no invertir en los hospitales, pero que la salud se construye desde otro lugar. Y me parece que así fue el crecimiento de los centros de atención primaria en General Belgrano, urbanos y rurales, y ese camino es uno de los que queremos retomar. Cuando te escuchaba por ahí, cuando en tus funciones que querías descentralizar, ¿no? Querías descentralizar, sacar del hospital por ahí como centro para que los barrios se sintieran más más cómodos y más cerca de sus hogares y no tengan que hacer tantas cuadras. Eso, ¿cómo lo palpaba, cómo lo sentía la gente a eso? Y mira, nosotros la verdad que pasamos a tener un equipos territoriales en todos los centros de salud, conformados por muchos profesionales que no solo tienen que ver con el médico, porque también tiene que ver con pensar la salud desde la ruptura del modelo médico hegemónico, del que manda es el médico. Hemos podido crecer en algún momento con equipos territoriales pensados en el promotor de salud, en la figura de la persona que conoce su barrio, conoce quién, que no tenía por qué vivir en ese barrio, pero sí iba al centro de salud a trabajar, conociendo lo que ahí pasaba, conociendo la gente que ahí vivía y sus problemas. Me parece que esa construcción es algo que la gente valoró mucho, que se pensaron, las intervenciones con las escuelas, acercaban un montón a la gente, a los profesionales de la salud, sacando de ese tabú, ¿viste? De me tengo que sentir mal para poder ir al médico. Y también de esa situación de tengo que levantarme a las 4 de la mañana para conseguir un turno. Es bastante diferente cuando vos vas al centro de salud y la enfermera te conoce por tu nombre y los que ahí trabajan saben quién es tu familia y te preguntan algunas cosas que ser un número en la lista de las estadísticas.
Entonces me parece que eso es una política pública desarrollada por el gobierno nacional que nosotros la supimos entender y plantear en General Belgrano, que fue muy aceptada. Vos sabés que se sigue escuchando, uno por ahí, por nuestras actividades, escuchamos mucho radios nacionales, ¿no? Y escucho que sigue la problemática durante años, y acá todavía van a las 6 de la mañana, pero en Capital y en distintos hospitales de la provincia a las 4 de la mañana tiene que estar para poder sacar un número. Esto creo que con todo esto que se ha venido ahora, todos los adelantos que hemos tenido, los temas de los teléfonos, de los WhatsApp, de todas estas cosas del Facebook, ¿crees vos que eso se tendría que, cómo se podría cambiar, buscarle? Tendrían que empezar a buscarle una problemática a eso, ¿no? Y la verdad que sí, me parece que de todos modos esto tiene que ver con el colapso de la salud pública en todos los niveles de este país, porque hay mucha gente que por su deterioro de calidad laboral, pérdida de las obras sociales o de su capacidad adquisitiva, no está pudiendo consultar en otro lugar que no sea la salud pública. Y eso colapsa aún más un sistema que se ha deteriorado en estos años. La realidad es que en vez de crecer y abrir nuevos hospitales, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, esto no ha sucedido. Se ha achicado el sistema público. Entonces eso hace que hay más gente demográficamente, hay más dificultades para acceder a un sistema privado, entonces se ha volcado a la salud pública y no hay una inversión positiva en salud pública. Entonces esto no tiene que ver con una resolución solamente de un problema técnico, también tiene que ver con hospitales que se ven absolutamente colapsados en capacidad de gente. Me parece que hay que volver a apostar a un sistema de salud que esté integrado lo público y con lo privado, que no lo... A ver, que uno lo plantea desde un sueño sanitario, no es algo que va a poder pasar en General Belgrano, pero sí como un sueño sanitario a nivel nacional, que era un camino por el que se iba transcurriendo y que fue abandonado, y que esperamos, con mucha esperanza, en las listas nacionales que se vuelva a retomar. Porque no es solamente el ir a sacar un número, todo lo que eso implica, la falta de insumos, el deterioro que ha habido en el calendario nacional de vacunación, que lo viven los belgranenses, pero se vive en todo el país. Fue un tema que se conversó mucho el año pasado. Pero también todo lo que implica hoy la accesibilidad al tercer nivel, a complejidad donde uno no pensaba que iba a tener que haber. Parece que es un camino que hay que retomar, que claramente fue abandonado en estos 4 años. Bien, Ricky, vamos a hacer una pequeña pausa, un temita musical, y nos metemos, te voy a dejar para la vuelta la pregunta, ¿no? Mariana Duarte, ¿por qué te has decidido a ser precandidata? La música y volvemos. Bien, ahí estábamos escuchando entonces un tema de Mamas and the Papas, California Soñolienta, ¿no? Realmente, qué tema para los que tenemos ya más de medio siglo. Cuando íbamos a la pausa, te preguntaba, ¿por qué Mariana Duarte se decidió volver? Y bueno, ¿por qué esta precandidatura? Bueno, en realidad tiene que ver con varias razones. La fundamental es no quedarse en la queja. Digo, me parece que es importante cuando uno ve algunas cosas que le gustarían que fueran de otra manera, cuando piensa en otro proyecto de ciudad o de pueblo y siente que hay un camino de construcción por el cual se puede acceder, quedarse en la queja es una situación bastante cómoda. Entonces me parece que como vos hoy decías esto de la política y de lo que tiene que ver con la participación política, si uno se queda sentado viendo que en la política tiene el preconcepto de que participan solamente los que quieren algo raro, impide que un montón de gente con buenas intenciones participe. Entonces me parece que los que tenemos un grado de compromiso o de intención política, participando con buenas intenciones es lo mejor que puede pasar. Entonces, cuando uno recorre la ciudad y dice, uy, esto yo lo pensaría de esta manera, pero no en lo personal, en un grupo de gente que siento que transitamos por la misma situación, y eso se ve representado en la lista que llevamos para estas elecciones, digamos, gente que dice, yo haría las cosas de otra manera. No me parece que esté bueno y sea constructivo para la ciudad que te vio nacer y donde en muchos casos de nosotros desarrollamos nuestras familias y esperamos en algún momento a nuestros nietos. Y para otros que están pensando
en formar familias y en esperar hijos, decir, este es el Belgrano que nos toca. Digo, me parece que si uno tiene las posibilidades de transformación de algunas cuestiones, hay que involucrarse. Y bueno, tiene que ver con un momento bastante especial del Partido Justicialista, donde se fueron dando las cosas de determinada manera, y cuando el ofrecimiento fue concreto, la verdad es que lo que pesó en ese momento fue esta decisión de si uno tiene algo para aportar, bueno, es momento de lanzarse a la cancha o a la pileta y dejar de lado algunas cuestiones un poco más personales, en mi caso, que tienen que ver con la profesión. Bueno, un proyecto que hemos construido entre unos cuantos y que esperamos poner a consideración de la ciudadanía, y ellos tendrán la última palabra, digamos. Te toca reemplazar por ahí, porque se rumoreaba en la calle, bueno, que iba a ser Jorge Hijo, el precandidato o el candidato del partido. Bueno, por ahí sorprende con esta designación de Mariana Duarte. ¿Costó mucho decidirse porque vas a tener que encaminar esto? Sí, a ver, sí, el candidato parecía que en el último tiempo, después de una postura que tenía Felipe Ibarra de no ser candidato, digo, el candidato natural del espacio era Piru. Él manifestó en más de una oportunidad su situación personal, y digo, serán cosas que él querrá o no dar a conocer, digamos, pero por sus razones personales y absolutamente valiosas, que declinaba esta situación y que ponía a disposición del espacio quien el espacio decidiera que podía enfrentar esta situación. Hubo unas encuestas dando vueltas, me llega la propuesta. Yo había estado de viaje y bueno, fue como un cimbronazo, y empecé a pensarlo, digo, desde este lugar, desde hace mucho tiempo, transitar por las calles del pueblo con la queja encima y decir, bueno, es momento de salir de la queja, y si es el momento de la historia en que uno tiene que arremangarse y trabajar para esto, bueno, allá vamos. Pesó mucho la opinión de la familia, eso que hablábamos antes de salir al aire, de lo que piensa mi mamá, que tiene un involucramiento con la política desde toda su historia, tanto en Uruguay como acá. Pesó mucho el recuerdo de mi papá, de cuánto le encantaría esta situación. También lo charlé con los chicos, lo charlé con Omar, digamos, hay como una estructura de familia que se pensó. Mis hijos están grandes también, y fue bastante decisivo algunas charlas con ellos cuando dicen, nosotros estamos para acompañar en este momento, mamá, estamos en una situación de vida donde podemos sostener. Y eso fue como un impulso. Y la palabra fue, me parece que tenés que hacer lo que parece que hay que hacer. Y después la profesión, era una duda. Pero bueno, en un momento dijimos, bueno, listo, es el momento y acabamos. Y además también esto de estar acompañado, porque no son decisiones individuales, a tontas y a locas, basadas en egoísmos propios, sino en un equipo bastante importante de gente que opinaba que era una buena posibilidad, las encuestas que se habían realizado que también nos posicionaban en un buen lugar, y bueno, y acá estamos, vamos a la cancha. Te toca hacer o por ahí, ¿no? El sector tuyo hace una alianza con un partido, un vecinal, ¿no? Uh-huh. Con algo que te lleva al segundo lugar, a Mabel Raimundo, que viene de afuera, si bien siempre estuvo cerca, ya me decía el otro día, estuvo cerca siempre del Partido Justicialista, bueno, esta vez viene de afuera, ¿no? Sí, hicimos un acuerdo, el Partido Justicialista, después de decidir las candidaturas, plantea una serie de alianzas, digamos, y bueno, ese espacio fue con quien nos juntamos, casi teniendo en cuenta las fechas de cierre de los acuerdos, y la verdad es que es un espacio bien interesante por el contenido que tiene, por el trabajo que hicieron en las últimas elecciones, y además porque, digo, en el caso de no solo Mabel, sino también Julio Ferro, que nos acompaña en la lista, tienen trayectoria en lo público desde lugares de construcción, y a nosotros nos parece que eso suma y que está bueno, y tienen una mirada diferente a veces de las que tenemos algunos de nosotros, y eso acompaña a conformar el grupo de una buena manera. Digo,
Mabel, con toda su experiencia en educación, pero también en lo que tiene que ver como atleta, y haber desembarcado mis recuerdos son de pensar en aquel General Belgrano donde nosotros veíamos el atletismo como una posibilidad remota y Mabel hacerla concreta con un montón de hoy adultos jóvenes que fueron quien les hizo descubrir el atletismo, digamos, pero también como su cargo oficial y su trabajo como inspector de educación física. Y en el otro lugar del vecinalismo, Julio Ferro, con, yo digo, su historia de vida y su capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles de la mejor manera, pensando en el otro. Porque para nosotros, que yo tuve, en la época que transité la Secretaría de Salud, la asociación que conforma Julio y otra gente de ayuda al discapacitado visual, acompaña tanto y hace tanto en una comunidad que, digo, Julio Ferro es, para quien no conoce sus actividades con la comunidad, un tipo súper involucrado y que desde una situación de desventaja pudo poner el beneficio de los demás por sobre los propios, ¿no? ¿Por dónde pensás encarar la campaña, ¿no? ¿Qué es lo que crees vos a urgencia que le está faltando a Belgrano? Mirá, nosotros tenemos pensado y trabajado con el equipo, con equipos técnicos que ya en varias áreas están armando áreas, dos cuestiones fundamentales que se abren en varias aristas, ¿no? Una es lo que yo le llamo el fortalecimiento y el acompañamiento del entramado social, que tiene que ver lo que te decía, el deterioro socioeconómico que hay en General Belgrano, que nos atraviesa a todos, que en más o en menos cada familia ha visto disminuida su capacidad de acceder a bienes de consumo o a los servicios o a calidad en los bienes y en las cosas que representan para su familia, con diferentes grados de esto, porque están las personas que tuvieron que resignar, comprarse ropa o pasear o salir, y están las personas que tristemente han tenido que resignar a prender el gas, a calefaccionarse dignamente, a la vivienda y al abrigo, y también al alimento. Entonces pienso que ese acompañamiento y sostén del entramado social es urgente. No puede esperar otros tiempos, es urgente. Y paralelo a eso, de esa situación de un Estado que acompañe, sostenga y escuche, ¿sí?, fundamentalmente, hay que pensar en un Belgrano para adelante, que no tiene que ser tanto tiempo de esto y después viene lo otro. Son dos etapas que tienen que desarrollarse en paralelo y tiene que ver con el desarrollo local. Pensar en el trabajo y en la economía de General Belgrano. En fortalecer una economía a partir de trabajo genuino y que no tiene que ver con soluciones mágicas, sino con pensar en pequeñas y medianas industrias, pensar en los microemprendedores y pensar en el potencial turístico que tenemos y en el parque industrial que está detenido hace un montón de tiempo. Bien, el otro día, días atrás, estuvo visitándonos el precandidato a gobernador por el espacio que vas a representar. Hace el Quichilo, ¿tuviste la suerte de charlar con él? Sí, charlamos un cachito, yo también había ido a verlo a Pila unos días antes, y después se plantea también algunas reuniones un poco más privadas con candidatos, pero digo, en ese momento tuvimos alguna aproximación, candidatos que estábamos ahí en situación de potencialidad, y la verdad que lo que él plantea es una persona que tiene enorme experiencia a nivel de lo económico, pero además que ha recorrido la provincia de Buenos Aires en todos estos años, y que la idea está planteada en esto, en un futuro genuino, no en la timba financiera, en un futuro que tenga que ver con el crecimiento de lo que somos, del país que somos y de las potencialidades que tenemos. Pensar únicamente en un país agropecuario y cerrarle las puertas a la industrialización es una locura, pero es una locura en el mundo de hoy. No podemos volver a la misma economía de 1810, de ser exportadores de materia prima para tener que comprar todo lo demás. Y me parece que ese es el planteo tanto de los candidatos presidenciales, presidente y vicepresidenta, como de la gobernación, de pensar en un país para la producción y para lograr trabajo verdadero para los argentinos, y en este caso pensar en un desarrollo de General Belgrano con trabajo que motorice la economía de manera virtuosa, de que haya generación
verdadera de fuentes de trabajo. Y me parece que nosotros tenemos, desde mi experiencia, por lo menos cuando uno se forma, empieza a pensar en fortalezas y debilidades de los proyectos. Y General Belgrano tiene fortalezas tan importantes como estar atravesado por 2 rutas, estar cerca de la materia prima y poder industrializarla, pero además el turismo. Muy pocos pueblos de la zona tienen la calidad turística de lo que tenemos nosotros. Cuando pensamos en turismo, pensamos en las posibilidades concretas de ingresos a General Belgrano. Entonces me parece que por ahí va a caminar las cosas. Y bueno, para ir redondeando, tenés a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta, y a Alberto Fernández, que va candidato a presidente. ¿Cómo los ves? ¿Son personas que encajan con tu pensamiento? A ver, discutir quiénes son Alberto y Cristina desde este lugar es una absoluta locura. Me parece que son 2 personas que han desarrollado un proyecto político. Alberto de aquellos inicios con Néstor Kirchner en el 2003, sacando del país de la peor crisis de los últimos años. Los que recordamos la hiperinflación del 89 también vemos que habían otras fortalezas en el país, y la crisis que dejó el 2001 fue tremenda porque también arrasó lo social, ¿sí? Entonces me parece que tiene que ver con absoluta experiencia y capacidad para haber salido de momentos muy difíciles. Una persona, me parece que ellos representan también la conjunción de 2 proyectos, digo, desde muchos lugares críticos que tenía Alberto hacia el proyecto de Cristina, y una aceptación con una grandeza increíble de Cristina de eso mismo. Entonces me parece que es todo lo que en política es Cristina, todo lo que ha sido en crecimiento para el país y en política de derechos humanos, y todo lo que plantea Alberto a partir de gestión. Me parece que es una conjunción excelente, que nos pone en el mejor camino y que para los argentinos es claramente la mejor opción. Tiene que ver también con aceptar las diferencias con el otro, porque claramente sabemos que Alberto ha enfrentado en muchas situaciones a Cristina, y habla muy bien de ambos el poder unirse pensando en el bien de nuestro país. Y eso me parece que cuando en otro lugar lo quieren poner como una crítica, me parece que debería ser una enorme fortaleza, que puedan ver y primar en ellos el bienestar del país y lo que ambos pueden aportar al proyecto, que las diferencias. Eso me parece que es fundamental. Bien, ya vamos cerrando. Te toca dentro del Partido Justicialista con una lista joven. Sí, somos sub-50, salvo algunos. No vamos a entrar en detalles, pero tenemos una lista de sub-50. Jugamos en la sub-50. ¿Salen valores dentro de la política belgranense? Sí, totalmente. Cuando vos mirás, primero, la conformación de esta lista y de otras del Frente de Todos, con gente joven, valiosa, hay futuro, absolutamente hay futuro. Pero además, me parece que empiezan a aparecer camadas jóvenes. A mí me llena profundamente de orgullo cuando algunos pibes de la edad de Facu me mandan algún mensaje y me dicen: mirá que yo estoy para trabajar, mirá que estoy para fiscal. Y digo, ¿viste? ¿Cómo no pensarnos que nos tiene que ir bien cuando el material humano es excelente? Entonces nosotros tenemos en la lista representado un sub-50. Pero también a esa gente, que son 30, 40, viene un sub-30, empujando de atrás. Y uno tiene que hacer todo lo posible para generar espacios para todos, ser lo más amplio posible, pensar políticas públicas que los incluyan. Creo que sí, que los jóvenes, a pesar de lo que estos años de política neoliberal hicieron creer de que estaba mal algunas cuestiones de la política, nos hacen renacer con más fuerza. Bien, Mariana, te agradezco que hayas estado aquí. Este es el comienzo, ¿no? De aquí a agosto, y de agosto a octubre después vamos a seguir con estos programas, vamos a seguir escuchando, porque acá creo que a Belgrano, por ahí decía alguien, algún político, ¿no?, que ya hoy no está con nosotros, lo hacemos entre todos, y si no, no lo que hacemos. Te agradezco el haber estado aquí con nosotros. Bueno, yo les agradezco mucho, sí, todas las veces que sea necesario, ustedes necesiten mi palabra, voy a estar. Y la verdad que vuelvo a decir, que te lo dije fuera del aire, este nombre de Frente Todos, en lo emocional a mí también me pega fuertemente con esa historia familiar de los 20 años que papá tuvo aquel programa que se llamaba Con Todos, y que empezaba con Pablo Neruda
golpeando una puerta. Entonces me parece que es una oportunidad muy buena para que verdaderamente involucrarnos en un proyecto que nos contenga a todos. Gracias. Vos sabés que cuando yo empezaba, ¿no? El programa decía que, bueno, me acordaba, me traía los recuerdos de Rubén Puig de Massa, pero la persona que me sentó en un micrófono, y gracias a él puedo estar aquí, fue Walter Mariño, así que la verdad que me llena de orgullo. Te agradezco, vamos a hacer